Buen día a todos. Estamos en el día 13 de nuestro estudio que se titula Anunciando el Testimonio de Dios. Estamos aún hablando de la sabiduría de Dios, que forma parte de nuestro cuarto punto, que es qué elementos constituyen el testimonio de Dios. Yo creo que a la mayoría de los seres humanos, o a muchos seres humanos, hombres y mujeres, les llama mucho la atención lo misterioso, lo enigmático. Tan es así que buscan a personas para que les adivinen el futuro o para que les digan lo que va a pasar en sus días posteriores o si pueden hacer tal o cual cosa, porque les llama mucho la atención eso. Bueno, la sabiduría de Dios es tan grande, tan sabia, por decirlo nuevamente, que es como si fuese un portal hacia el futuro. A través de la sabiduría de Dios vamos a conocer lo que le va a pasar al ser humano de acuerdo a lo que decidan, a lo que hagan aquí en la tierra, sobre todo con nuestro Señor Jesucristo. Por eso, al principio de este punto, te mencionábamos que este punto es muy importante para tu estatus espiritual eterno. De acuerdo a lo que decidas, de acuerdo a lo que entiendas, de acuerdo a lo que hagas con esta clase de información, con este estudio bíblico, entonces vas a vivir en la gloria con Dios o vas a vivir en el tormento. Dice la Escritura, vamos a hablar de que la sabiduría de Dios nos enseña pues el futuro del ser humano. Mira, dice la Escritura ahí en la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 2 de los Corintios, capítulo 2, versículo 8, versículo 9 y la primera estrofa del versículo 10. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, dice el apóstol Pablo. El destino del ser humano, la sabiduría nos lo menciona como si fuésemos hacia el futuro, como si fuésemos al día del juicio, y luego con lo que ya ha pasado a través de la palabra de Dios, Dios nos está diciendo lo que les ha pasado a estos príncipes de este siglo que han crucificado al Señor Jesús de una forma que lo han despreciado, lo han tratado como un delincuente. Por eso a las personas que el destino de quien crucifica al Señor Jesús a la manera de los príncipes de este siglo es no aceptándolo, es no reconociéndolo, no entendiéndole, quitándole potestad, quitándole soberanía. Hoy en la actualidad sigue pasando así. Jesucristo es el único salvador del mundo, pero le han colocado salvadores alternos. Jesucristo es el único redentor del mundo, pero le colocan corredentores o corredentoras. Jesucristo es el único todopoderoso, es el Señor de gloria, es el Dios todopoderoso, pero le colocan santos porque dicen que como es mucho el trabajo por todo el mundo, no puede con todo ese trabajo. Le restan cualidades divinas que solamente Jesús tiene, de acuerdo a cómo lo crucifiquen, porque al final de cuentas todo lo hemos crucificado. Pero hay dos maneras de cómo se crucifica al Señor Jesús. Una es a la manera de los príncipes de este siglo que siguen proceso, y la otra es a la manera como un cordero de Dios. Pero viéndonos el primer asunto, aquellos que crucifican al Señor Jesús a la manera de los príncipes de este siglo, la propia palabra nos dice, te vuelvo a mencionar, es como si fuésemos al juicio de Dios y Dios nos dice, mira, esto es lo que les ha pasado a los príncipes de este siglo. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque la propia palabra nos permite ir hasta ese punto. Por eso decíamos que la sabiduría de Dios es un portal hacia el futuro. Dice la Escritura, mira, dice la Escritura ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en el versículo 48, dice la palabra de Dios, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esta palabra ya ha juzgado a aquellos príncipes de este siglo que crucificaron de esa manera al Señor Jesús. Él vino como Hijo de Dios, como Salvador y como Redentor, pero no le creyeron, no lo aceptaron, no lo entendieron, le restaron el mérito que él tenía.
como hijo de Dios no lo aceptaron al Señor Jesús. Pero la palabra de Dios ya los ha juzgado. Por eso digo que es como si fuésemos hacia el futuro y luego la misma palabra nos regresa a este presente, y de acuerdo a lo que tú hagas, de acuerdo a lo que hagas con el Señor Jesús, vas a tener una morada o en los cielos o en el tormento. Dice el libro de los Hechos, capítulo 2, en el versículo 23, del 22 al 23. Mira, voy a leer la palabra de Dios. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. La propia palabra de Dios ha juzgado a los príncipes de este siglo, a los líderes religiosos, a los gobernantes que crucificaron al Señor Jesús de esa manera, despreciándolo, desechándolo, quitándole el mérito, quitándole su divinidad, quitándole el título como hijo de Dios. Los ha juzgado como inicuos. Así nos menciona la Escritura. Así que ellos son inicuos, y todos aquellos que se dejen llevar por esa misma enseñanza, la Escritura los menciona en esta, o los encasilla en esta misma situación. Mira, dice la carta de Pablo allá a los tesalonicenses, la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, la carta de Pablo a los tesalonicenses, la segunda, en el capítulo 2, en el versículo 8, entonces, del 8 al 10, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Cómo lo menciona la Biblia a los príncipes de este siglo que crucificaron al Señor? Como inicuos. ¿Por obra de quién? Por el inicuo mayor, por obra de Satanás. ¿Por qué mataron al Señor Jesús de esa manera? Por obra de Satanás. Luego dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, para aquellos que siguen crucificando al Señor Jesucristo de esa manera, restándole poderío, restándole soberanía, restándole cualidades divinas como Redentor, como Salvador, aquellos que son engañados de esa manera. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El destino de aquellos que han crucificado al Señor Jesucristo, que han crucificado al Señor de gloria, a manera de los príncipes de este siglo, es el tormento eterno, ese lugar donde será el lloro y el crujir de dientes, porque lo han crucificado a esa manera, porque no lo han reconocido, porque no le dan el valor que tiene, porque no le dan el mérito que tiene Jesús, como el único Salvador, como el único Redentor, como el único que nos lleva al Padre, como el único por el cual se puede hacer una oración. Oramos al Padre a través de su Hijo Jesucristo, solamente. Pero aquellos que siguen crucificando al Señor Jesús, este es su destino. Dice la Escritura, Evangelio de Mateo, capítulo 13, Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 41 y versículo 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Aquellos que hacen iniquidad son los que siguen crucificando a Jesús de esa manera, restándole el mérito que tiene, quitándole el valor, quitándole cualidades divinas y poniéndoselos a un ser humano. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que enseñan de una mala manera, a los que enseñan un camino distinto, a los que enseñan una doctrina distinta, a los que enseñan que Jesús necesita quien le ayude. Y luego dice, y a los que hacen iniquidad, a los que practican, a los que van siguiendo esa doctrina, y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Necesitamos meditar en lo que dice la palabra de Dios.
Esta sabiduría de Dios es como el portal hacia el futuro. Dios te está diciendo lo que va a pasar a aquellos que han crucificado y que siguen crucificando al Señor de gloria, al Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo, a la manera de los príncipes de este siglo. Aquellos que siguen con el gobierno, con los líderes y con el comercio, como veíamos ayer, es porque no han entendido que el Señor Jesucristo es el único camino, es la única verdad y es la única vida que tenemos, la única oportunidad que tenemos los seres humanos para vivir un día al lado de nuestro Señor, de nuestro Dios por toda la eternidad. Examina bien estas palabras, medita bien en lo que te está diciendo la palabra de Dios. La sabiduría de Dios te está abriendo el camino hacia el futuro y te está diciendo lo que va a pasar si sigues el camino de los inicuos, si sigues el camino de los príncipes de este siglo, porque ellos ya han sido juzgados a través de la palabra, todavía no reciben lo que han merecido o lo que van a merecer, pero la propia palabra nos ha llevado al día del juicio y nos regresa a nuestro presente. ¿Qué haremos con esta palabra? ¿Qué haremos con este mensaje? ¿Qué haremos con esta sabiduría de Dios? ¿Qué haremos con esta enseñanza hacia el futuro? Depende de lo que hagamos cada uno. Eso es donde vamos a morar. O en el lloro y el crujir de dientes, o en el reino de los cielos. Mañana vamos a decir cuál es el futuro de aquellos que crucifican al Señor Jesús como lo que es, como lo que vino, como el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo y de todo ser humano. Dios te bendiga.